Seguimiento de las tres administraciones, Xunta de Galicia, Zona Franca y Concello de Vigo, sobre el convenio de colaboración para el desarrollo y la ejecución de la urbanización del ámbito del PS1 de la antigua ETEA. Ampliamos estas y otras noticias después de los titulares. El juez desestima el recurso de reforma presentado por la concejala de Seguridad contra el auto que ordenaba seguir las actuaciones contra ella por un posible delito de homicidio imprudente y otro de lesiones en el accidente mortal del Saltamontes. Vigo conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de Laseiro con un recorrido por viñetas inéditas. Así, la Fundación Laseiro acoge hasta el 20 de septiembre Laseiro as viñetas que non foron ao prelo, una selección de dibujos inéditos realizados por el artista. Y en deportes, locura por el Fortuna. Más de 11.000 aficionados ya tienen su entrada. Esas entradas para los socios, porque en este partido no hay venta para público general. Ya se pueden canjear en la web del club con 2 días todavía por delante. Es la mejor entrada en un partido del Celta Fortuna. Tras la firma del convenio entre Xunta, Zona Franca y Concello de Vigo, se van dando pasos para el proyecto de desarrollo del sectorial PS1 de la ETEA. Desde el Consorcio de Zona Franca prevén que ese proyecto de urbanización sea presentado a finales de año con la consiguiente licitación. El objetivo es empezar cuanto antes las obras en el primer semestre de 2027. Cuenta atrás para que comience a ser una realidad el desarrollo de la ETEA este martes mediante una reunión telemática, eso sí, celebrada en la ciudad. Zona Franca y Concello por su parte y Xunta de Galicia por otra daban cuenta de los avances en el proyecto sectorial del ámbito PS1. El delegado del Estado del consorcio avanzaba que en diciembre prevén presentar el proyecto de urbanización para un mes después licitar y que las obras comiencen antes del verano de 2027. El proyecto de urbanización esté en menos de 6 meses ya presentado, es decir, que ya esté redactado el proyecto de urbanización en el mes de diciembre, es darle toda la agilidad para poder hacer esa licitación en el mes de enero, después de la autorización del proyecto de urbanización, y eso va a ser ya el inicio de las obras de forma inmediata en el primer semestre del año que viene. Unas obras que incluyen el vial principal de acceso y el parking subterráneo que Zona Franca construirá bajo la superficie de la Plaza de Armas y que también será acondicionada. Una redacción que cuenta con el aval de la Xunta, como explica la conselleira María Martínez Allegue. Zona Franca nos solicitou o noso aval ou nosa conformidade de que eles axudiquen esa redacción da modificación do proxecto de urbanización para recoller ese aparcamento subterráneo mediante unha encomenda directa a Traxa. Pola nosa parte, toda vez que non existe impedimento xurídico, por suposto, non hai problema. Xa lle transmitimos que colaboraremos en todo posible para axilizar e que isto sexa unha realidade porque é necesario para todos os vigueses. Zona Franca, a su vez, ya ha solicitado a Unión Fenosa los suministros para garantizar la electricidad en todos los espacios de la ETEA, y tal y como se habían comprometido con la Administración Autonómica para poder desbloquear también el ámbito del PS6 con el 50% ya ejecutado. De nuevo, desde Zona Franca acudimos al rescate de la ETEA. Y en este momento, a través de hacer allí un aparcamiento que va a hacer y costear Zona Franca, de hacer el acceso que se hace en Zona Franca en suelos del ayuntamiento y, por tanto, posibilitar que el CSIC pueda establecer allí rápidamente su nuevo espacio de investigación, posibilitar que la universidad lo haga también y ampliar la utilización del espacio deportivo. Las tres administraciones se siguen comprometiendo a trabajar y a colaborar para agilizar los nuevos usos de la ETEA. Después de que la Xunta de Galicia haya elevado en mayo un 11% hasta los 3 millones de euros la transferencia por capitalidad, el Ayuntamiento de Vigo ha reclamado, como ha hecho en otras ocasiones, la aportación que debería recibir de la Xunta a los 9 millones de euros por ser, asegura Caballero, la ciudad más importante de toda Galicia. Además, el regidor ha recordado que hay otros gobiernos y diputaciones en España que financian vuelos en sus terminales. Yo no discuto que apoyen a Santiago, no lo discuto en absoluto. Lo que discuto es que no apoyen a Vigo. Y por tanto, desde aquí les reclamamos
9 millones de euros en concepto de la ciudad más importante de Galicia. No es la primera vez que lo pido, ¿eh? Ya lo pedí en reiteradas ocasiones y la Xunta de Galicia no quiere apoyar a esta ciudad. Bueno, pues al mismo tiempo seguimos con las subvenciones a vuelos. Y yo creo que es bueno que sepamos que el Gobierno de Asturias le dedica a vuelos en Asturias 11 millones de euros. La Xunta a vuelos de Vigo, 0 patatero. El Gobierno de Cantabria le dedica ayudas a vuelos 9,7 millones de euros. La Xunta de Galicia Vigo, 0 patatero. El juez desestima el recurso de reforma presentado por la concejala de Seguridad contra el auto que ordenaba seguir las actuaciones contra ella por un posible delito de homicidio imprudente y otro de lesiones en ese accidente mortal del Saltamontes ocurrido en 2024 en las fiestas de Matamá. El juez expone que la edila tenía el deber jurídico ineludible de adoptar medidas para neutralizar el riesgo y más después de haber desautorizado la instalación del Saltamontes. Señala también que cuando firmó esa resolución que indicaba que esa atracción, igual que otras, no contaba con permiso municipal y la envió a la policía local, el Saltamontes ya llevaba casi 2 días funcionando porque esas fiestas de Matamá ya habían empezado. El juez señala que los indicios apuntan que si la atracción se hubiera precintado, se habría podido evitar ese accidente mortal. Con todo, la resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. Tras ese rechazo del recurso presentado ante el juez, el Partido Popular ha sido contundente al afirmar que una vez más el tiempo les da la razón y que la concejala de Seguridad no debería seguir en el cargo. Los tribunales nos dan la razón. Ya lo hicieron al considerar a esta concejala un riesgo para la seguridad de Vigo. Y ahora nos la vuelven a dar con algo que siempre hemos subrayado desde el PP de Vigo, que el suceso se habría evitado si ella hubiese actuado. Porque el juez dice que la responsabilidad de ordenar el precinto de esta atracción no autorizada recaía en Patricia Rodríguez Calviño, una concejala que está quedando sin escapatoria a pesar de sus intentos por evadir sus responsabilidades o de trasladárselas a otros. Centrándose en el pleno extraordinario que se celebrará este viernes por ese caso Saltamontes, el BNG ha presentado una queja de urgencia ante la valedora do Pobo para solicitar su amparo ante la decisión del alcalde, señalan, de impedir su propia comparecencia en esa sesión plenaria. Compre lembrar que o alcalde leva 682 días sen responder a ningunha pregunta nin dar ningunha explicación sobre un accidente nunha atracción que estaba funcionando a pesar de non contar con autorización municipal e que lle custou a vida a un veciño da nosa cidade e lesións graves a outras 2 persoas. É claro que a única razón pola que Abel Caballero non vai comparecer no pleno deste venres é directamente porque non quere facelo. Más asuntos. El Concello está en la elaboración y tramitación del Plan Especial de Protección del Ensanche, que será la hoja de ruta urbana a 20 años para el centro de Vigo. Ese plan protege unos 900 inmuebles y transforma el espacio público para dar prioridad al peatón y que ya ha recibido el informe ambiental estratégico favorable. Vamos a mejorar mucho el espacio público y la movilidad sostenible. Entre las diferentes opciones destaca mucho la propuesta de ampliación del túnel de la Puerta del Sol hasta Policarpo Sanz. Definimos un ámbito de estudio desde el cruce de García Barbón con Serafín Avendaño hasta la Porta do Sol. En suma, y esto es a largo plazo, pero vamos a prolongar el túnel hasta que llegue a la zona de Serafín Avendaño. Y en este ámbito haremos diferentes cuestiones: espacio semipeatonal en Policarpo Sanz, reducción de la sección viaria y, por tanto, zonas de paseo.
También de lo municipal, el Ayuntamiento ha renovado los convenios de colaboración con varias entidades sociales de la ciudad. Abel Caballero ha mantenido un encuentro con representantes de estas entidades a las que va a destinar un total de 546.000 euros para prestar ayuda a su labor a lo largo de todo este año 2026. Estas entidades son Asociación Solidaridade Galega, Copobo Saharaui, el Banco de Alimentos Vida Digna, la Fundación Casa Caridad y AFAN. Nueva jornada de huelga en la sanidad en esta semana, la quinta consecutiva de paros de los facultativos por el Estatuto Marco. Después de que el Consejo de Ministros diese el luz verde al anteproyecto, pese al rechazo de los médicos, los sindicatos han anunciado paros indefinidos a partir de septiembre, mientras las protestas continúan. En esta jornada, decenas de médicos se han concentrado una vez más ante el Hospital Álvaro Cunqueiro. Los sindicatos explican que España es el único país de Europa sin una normativa propia para el colectivo médico. Unas condiciones, dicen, que llevan muchos facultativos a trabajar en la privada o en el extranjero, mientras señalan aquí en España se homologan títulos de manera muy laxa. O resto teñen condicións laborais específicas e poden negociar as súas condicións. Somos a excepción terrible de Europa e non podemos seguir sendo iso. Estáse a falar na OMS dunha homologación moi laxa en España. Fálase de 30.000 títulos homologados de maneira express que non están adecuadamente corroborados. Eso é unha situación de perigo para a nosa poboación e iso non é asumible por parte do colectivo médico. Nós necesitamos que os médicos españois poidan quedarse a traballar no territorio nacional. Lo explica Catalina Fernández, coordinadora de MUD, en la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, entidad que, al igual que el sindicato Omega, se muestra de acuerdo en escalar en esas movilizaciones y convocar una huelga indefinida tras los meses de verano. Estamos xa na reta final do que pode ser o posible acordo ca propia administración. Se a administración non chega a un acordo a lo largo deste verão, pois vémonos abocados a algo que non quixéramos realizar, que é unha folga indefinida. Como señala Manuel Rodríguez, presidente de Omega, el propio comité de huelga ya reclama al presidente del Ejecutivo que tome cartas en el asunto para que se produzca un cambio respecto al Estatuto Marco antes de llegar a esa movilización indefinida. También en clave sanitaria, la plataforma SOS Sanidad Pública ha convocado una concentración el próximo viernes 26 a las 8 de la tarde ante el Museo Marco para exigir la reconstrucción del área sanitaria de Vigo, ante las listas de espera largas que hay en los centros de salud o ante la falta de recursos. Y precisamente el alcalde también ha vuelto a criticar esa situación de los centros de salud de la ciudad y también del complejo hospitalario de Vigo con listas de espera, dice, interminables. Los plazos de espera para consultas son insoportables. Entre 1 y 2 semanas, consultas en atención primaria. La aplicación del Sergas no deja ni coger cita si el médico está de vacaciones o de baja, porque el Sergas no cubre las vacantes. Más de un año para una cita con un especialista. En oftalmología pediátrica, le dieron a alguien de aquí, de esta casa, una cita para el 17 de marzo del año 2027. Un año para oftalmología pediátrica. Y a pocos días de que remate el curso escolar, la comunidad educativa del IES, República Oriental de Uruguay, en Teis, se planta con una cacerolada. Rechazan la pretensión de la Consellería de Educación de implantar un ciclo de FP básica de electricidad y electrónica en el centro el próximo curso. Profesorado, familias y alumnado denuncian que una medida de esta relevancia tenía que haberse adoptado con un diálogo previo, pero ha sido sin planificación conocida y sin aclarar cuestiones fundamentales como la dotación de nuevos profesores, los recursos asignados, el impacto sobre los espacios del centro o otras consecuencias organizativas. El nuevo ciclo contará con 18 plazas y se va a impartir en un aula prefabricada situada en el exterior del instituto. Estamos en contra da formación profesional básica.
non estamos en contra do alumnado que cursa estas ensinanzas, non estamos en contra de ampliar oportunidades educativas. Cuestionamos a forma en que se está actuando. Preguntamos, quen tomou esta decisión? Con que informes? Con que estudos de necesidades? Con que planificación? Que alternativas se valoraron? Cal será o custo desta actuación? Canto tempo permanecerá este módulo nas instalacións do centro? É de recibo ter alumnado nun gueto móvil aparte do edificio de ESO e bacharelato? A día de hoxe, a comunidade educativa non dispón de respostas claras a estas preguntas. Zona Franca acogió la presentación de las líneas de ayuda del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Una jornada destinada a dar a conocer estas herramientas al tejido empresarial con el objetivo de ayudar a las empresas a afrontar sus retos de crecimiento y mejorar su competitividad. Durante la presentación desde el Instituto de Crédito Oficial se incidió en el programa ICO Vivienda para familias jóvenes, al que quieren dar un impulso. Es sobre todo donde estamos más, vivienda social, que es lo que pasa es que ahí sí que es cierto que bueno, queremos dar un impulso mayor, ir muy de la mano de las promotoras, que haya más cesión de suelo público por parte de ayuntamientos, corporaciones locales, etcétera, y que permita bueno, pues, que esta vía de financiación y esta llegada a la vivienda de alquiler asequible pues, tenga más fruto, ¿no? Estamos haciendo muchas operaciones, pero tenemos que darle más impulso. Y sobre todo dentro de lo que tiene que ver con ICO Vivienda, algo que sí que hemos hecho hasta 12.000 avales, estamos otorgando a matrimonios con hijos menores o a menores de 35 años avales hasta un 20% de ese 100% de esa diferencia entre el 80 y el 100 que no cubre el banco. Es decir, la Zona Franca ya es una de las primeras agentes de desarrollo económico, que el ICO esté con nosotros, pues para nosotros es muy importante. A finales del año pasado firmábamos aquel convenio de colaboración, ya se está trabajando desde aquí, ya se está atendiendo desde aquí a numerosas empresas y numerosos proyectos, oportunidades para reforzar el ecosistema empresarial de nuestra área y una garantía también de un acompañamiento personalizado para las empresas y al final pues ese contacto directo y en este caso de la mano de Javier Lourido. Nombramiento y toma de posesión este martes de la nueva responsable de la Secretaría Xeral de Emprego, la viguesa Susana Pérez Iglesias. En las últimas horas, tras el Consejo de la Xunta, el presidente autonómico Alfonso Rueda anunciaba que Susana Pérez Iglesias, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con 20 años de experiencia en el ámbito empresarial, de dirección financiera y consultoría, sería la nueva responsable de la Secretaría Xeral de Emprego. Otro nombramiento también en las últimas horas, el de otra viguesa, Natalia Botana, como responsable de Portos de Galicia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido a un vecino de Cabral la titularidad de una finca tras casi 30 años de conflicto con la comunidad de Montes de Man Común de Santa Mariña. Según explica un comunicado la plataforma galega de afectados por las comunidades de Montes, esa parcela pertenece a la familia de Ramón Arines, quien la compró en el año 1996 para reconstruir la casa ya existente e ir a vivir en ella. El vecino alega que los comuneros hicieron presión durante años empeñados en hacer una permuta, con acciones intimidatorias como un incendio y un derribo parcial del muro de cierre. Durante todo el proceso judicial se volvió a poner en cuestión la validez del plano de 1891 en el que se basan los comuneros para reclamar la titularidad de las parcelas. Y cita a dos ruedas este sábado en Vigo. Unos 500 aficionados a las motos se van a reunir en la que ya es la octava xuntanza moteira de Valadares. Unos 42 kilómetros en moto por las carreteras de varias parroquias de la ciudad. Está organizada por la Asociación Irmandade de San Campio de Valadares. Cuenta con la colaboración del grupo motero Cuatro Amigos y también del Concello. De las inmediaciones del Torreiro de Valladares, subimos hacia el Monte de los Pozos, del Monte de los Pozos bajamos hacia la zona de Zondal, después nos dirigimos hacia Matamá, de Matamá nos dirigimos hacia Beade, de Beade en
iglesia, cogemos la carretera do Porto y subimos hacia la carretera de la universidad, pasamos por el Parque Forestal de Beade, de ahí bajamos hacia Bembrive, hacia donde se encuentra la Capilla de los Ramallos, un sitio muy emblemático de la zona de Bembrive, y después nos dirigimos por unas carreteras de ahí del vecindario a la zona de los Pinchos en el Parque do Pouso. La exposición As viñetas que non foron ao prelo de Laxeiro se ha inaugurado este martes en Vigo. Una de las facetas menos conocidas de Laxeiro y más intimista. La exposición cuenta con 6 viñetas apenas conocidas del artista, que dibujó en sus primeros años de carrera. Se ha presentado en la Fundación Laxeiro. El comisario, Javier Pérez Buján, destaca que la exposición surgió alrededor de una única pieza. Eu empecé máis que a pensar, a sentir que tiñamos que expoñer esta obra, non? Esta é unha obra sobre papel dun laxeiro moi novo, aínda firma co alcume que co nome, firma como Laxeiro e como José Otero. É unha peza ben especial, como podedes ver. Las láminas que se encuentran en la muestra están escogidas minuciosamente para ser bien apreciadas tanto individualmente como en grupo. Non queríamos que fora unha peza máis nunha exposición de 30 pezas ou de 20 obras, non? Entón, empezamos a buscar na base de datos de catalogación, temos 4.500 pezas case catalogadas, e empezaron a surgir pezas que sí podían ter que ver, como este velorio. El alcalde de Vigo también ha asistido a esta presentación y ha transmitido a la Fundación su orgullo por tener esta exposición en la ciudad. As exposicións non se cualifican por a súa cantidade, se cualifican por o que representan, e esta é unha nova forma de entender a Laxeiro. Esta pequeña pero gran exposición se podrá visitar en la tercera planta de la Fundación Laxeiro. Y en las últimas horas se ha celebrado en Vigo el 5º centenario del nacimiento de Luís de Camões en la Casa da Cultura Galega en la ciudad, donde también se ha inaugurado una exposición titulada Daqui o xerme saiu, presenzas galegas de Camões no 5º centenario do seu nacemento. Esta exposición bibliográfica pretende rendir homenaje al poeta 500 años después de su nacimiento y hablar del diálogo permanente que se establece entre Galicia y Portugal. Una relación que, además de la lengua, tiene su origen en las raíces del autor portugués. Su tatarabuelo era gallego y se cree muy posible que de la localidad de Nigrán. Esto lo cuenta el presidente de la Fundación Penzol, Manuel Puga Pereira. Non podía ficar fora da nosa programación, tendo en conta a orixe galega do poeta e a súa evidente pegada na cultura galega. Esta no es la primera vez que se conmemora a Luís de Camões en Galicia. Ya se había hecho en 1924, con otra exposición por parte de la Real Academia Gallega. A exposición bibliográfica e arquivística que se ofrece está distribuída en varias mesas, onde se exhibe unha parte representativa da riqueza camoniana da Fundación Penzol. Por outro lado, a exposición complétase con 4 paneis ilustrativos que reflicten as múltiples presenzas galegas de Camões. Con esta exposición, Vigo se suma a la conmemoración de Luís de Camões, acercando al público el legado de uno de los referentes de la literatura universal.